Hacer una buena paella es bien fácil. Es que no tienes ninguna excusa. No necesitas ingredientes raros, ni utensilios de cocina especiales. Voy a enseñarte cómo hacer una paella normal y corriente con una sartén y que está buenísima. Y te voy a dar algunos consejos para conseguir una base con socarrat perfecta. Es este arroz un poco más tostado que para muchos es lo mejor de lo mejor. Voy a hacer cantidad para 2 personas. Para conseguir una buena base de socarrat necesitamos una buena caramelización. Para facilitar su formación podemos utilizar por ejemplo un caldo con mucho colágeno. Si hemos hecho un caldo con articulaciones o piel de animal será perfecto. En mi caso he hecho un caldo de pollo con manitas de cerdo. Añadir un sofrito de tomate y cebolla pochada también ayuda a la formación de esta capa en la base. Dicho esto, empecemos. Primero rallamos un tomate. Y como los míos eran muy pequeños, he rallado 2. También he cortado una judía bastante grande en trocitos. Y un poco de pimiento rojo. Más o menos con estas cantidades es suficiente, un poco a ojo. Y he picado media cebolla en trozos muy pequeños. En cuanto a la carne, preferiblemente usaremos pollo o conejo. Como esta paella va a ser pequeña, solo he usado 200 gramos de conejo. Primero lo vamos a dorar en la sartén con aceite de oliva y a fuego fuerte. No hace falta que se cocine del todo. En cuanto esté dorado, lo reservamos. Ahora bajaremos el fuego casi al mínimo y pocharemos la cebolla junto con las judías, el pimiento y un poco de sal. Y no tenemos prisa, así que dale su tiempo. Es recomendable que utilices una sartén antiadherente, si no el arroz se quedará pegado en el fondo seguro. Tendría que ser un poco más grande, pues no queremos que el grosor de la paella sea muy alto. No debería subir más de 2 dedos. Pero como yo no tengo una sartén antiadherente más grande, pues uso esta. Cuando esté listo, subimos el fuego y añadimos un poco de pimentón y azafrán. Si no tienes azafrán también puedes usar colorante artificial, pero siempre es mejor que utilices ingredientes naturales. Los tendremos unos segundos para que se tuesten y añadiremos rápidamente el tomate rallado para que no se terminen quemando. Entonces añadimos el arroz a fuego medio alto para que absorba los sabores del sofrito. Pondremos unos 100 gramos de arroz por persona, y preferiblemente de tipo redondo como arroz bomba, así que en mi caso he puesto 200 gramos. Es cuestión de un minuto, y después añadimos el caldo. Si puede ser que esté caliente al ponerlo, así empezará a hervir al momento. La cantidad de caldo debe de ser el doble que la de arroz, así que pondremos 400 mililitros de caldo. Removemos un poco los ingredientes para distribuirlos por la sartén y colocamos el conejo repartido por la superficie. No volveremos a tocar nada hasta que acabemos. El fuego lo he dejado medio alto. Cuando veas que se está acabando de absorber todo el caldo, puedes probar algún grano de arroz. Si consideras que todavía está muy duro, baja un poco el fuego. En mi caso ha estado unos 10 minutos. ¿Escuchas este sonido parecido como a lluvia? Esto significa que se está formando el socarrat en la base. Tenemos que tener mucho cuidado de que no se queme, así que no lo dejes mucho tiempo. Mira, puedes quitar por ejemplo un trozo de carne para ver la base, y entonces sabrás si el fondo ya está tostado. En cuanto esté a tu gusto, paras el fuego y lo dejas reposando con una tapa para que termine de absorber el caldo que quede. Y si te gustan estos vídeos, te animo a que te suscribas y le des a la campana de las notificaciones. Así no te perderás ninguna de las maravillosas recetas que tengo intención de subir próximamente. ¿Has visto qué buena pinta tiene esta paella? Y sin ingredientes raros y con utensilios normales. Es que no tienes excusa. Y al final para decorar le he echado un poco de hojas de cebolla picada. Y por cierto, mira qué bien nos ha quedado el socarrat. Espero que te animes a probarla y me cuentes qué tal te ha salido. Venga, hasta otra.